Aquí mi estimada hermana me hace una pregunta y dice, en Efesios 2, 8 y 9, dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras. Pero en Apocalipsis 20, 12, dice que los muertos fueron juzgados por sus obras. ¿Hay contradicción ahí? Muy bien, con muchísimo gusto vamos a dar respuesta a la duda de nuestra querida hermana y vamos a hacerlo como siempre a partir de lo que dice la Escritura. Vamos allá. Efectivamente, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y también es cierto que Apocalipsis 25 dice que, Apocalipsis 20:12 dice que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien, ¿hay contradicción aquí? Bueno, no hay contradicción. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay dos resurrecciones. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 5. Nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, veamos aquí. Hay dos resurrecciones, lo acabamos de leer, la Biblia lo dice. La primera resurrección es la resurrección para vida. De esa resurrección nos habla en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está diciendo que la resurrección, Cristo es el primero, luego los que son de Cristo en su venida, dice, y esto se refiere a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, en donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, aquí tenemos claro que esa es la primera resurrección. En la segunda resurrección, que esta sí es tétrica, es tenebrosa. En el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, veamos una cosa muy importante. Vamos a Juan en el capítulo 5 y versículo 24. La palabra del Señor nos dice así. Juan 5:24, que este es uno de los versículos que en sus Biblias tiene que estar resaltado. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le parece? Aquí dice que para los creyentes hay vida eterna y no habrá juicio para ellos, porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces, los creyentes en Cristo, los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, no vamos a estar en ese juicio. Ese juicio que describe el Apocalipsis 20:12 se llama el juicio del gran trono blanco. Y si usted ve, ahí no se encuentran creyentes, no se menciona justos, no se menciona a nadie excepto a los malos. Ahí dice que el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso sí da miedo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí sí, en el juicio del gran trono blanco, sí se va a juzgar a las personas por sus obras. Y como nadie puede ser salvo por sus obras, entonces todos los que sean juzgados ahí irán a condenación. Pero la buena noticia es que nosotros, los creyentes, la iglesia de Jesucristo, no vamos a pasar por ese juicio. Juan 5:24 nos lo dice. El que cree, no, dice la versión Reina Valera, no vendrá a condenación. La versión latinoamericana dice, no habrá juicio para él. O sea, la iglesia no va a pasar ni por el juicio del gran trono blanco, ni por el juicio de las naciones, que es el que se encuentra en Mateo 25, porque la iglesia ya ha sido llevada con Cristo. Ahí el apóstol Juan nos lo muestra en el capítulo 20 y a partir del verso 5. Entonces no hay contradicción. En este momento, en esta dispensación de la gracia, la salvación es por fe, sin necesidad de las obras, por gracia. Después de esto, viene un periodo de la gran tribulación, el milenio, y después de esto, el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final. Y ahí sí, las personas van a ser juzgadas por sus obras. Ahí sí. Juan capítulo 5 y versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Señor dice, en ese momento dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, o sea, Él está diciendo, y en este momento es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los muertos? El apóstol Pablo describe al hombre sin Cristo como muerto en sus delitos y pecados. Y ahí Jesús dijo, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, perdón, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la primera resurrección, los justos. Ahí dice los que hicieron lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Haber creído en Cristo. Después dice, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esa resurrección de condenación es la que se describe en Apocalipsis 20:12. Ahí se menciona dos resurrecciones, una para los que hicieron lo bueno y otra para los que van a condenación. Y aquí en Apocalipsis 25 se habla de una primera y una segunda resurrección. Quiero agregar a esto que al final del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, aquí dice que el Señor viene, trae un premio. La palabra galardón quiere decir premio. El premio se otorga a alguien que ha hecho algo. Ya vieron ustedes, en los deportes se da un premio a los que han ganado. Al ganador se lleva el premio. El premio se da por haber hecho algo. Pero la salvación no es un galardón, es un regalo. Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, quiere decir por regalo. El apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, este premio que el Señor trae es coronas. Y eso sí se entregan según la obra de cada quien. Pero ese galardón no es la salvación, son coronas. Que el Señor te bendiga, hermana. Muchas gracias por tu pregunta.